No importa la temporada, ni la hora. Cuando un pasajero se instala en su sitio, es fácil que se deje llevar por el dulce tirano, como lo llaman los ingleses. Algunos piensan, otros hacen planes, sin duda sueñan. Pero no duermen, solo dormitan. Aunque no todos pueden disfrutar de ese lujo, a algunos metros, a pesar del traqueteo y la soledad, el maquinista del tren debe mantenerse alerta. Él no puede ceder a la somnolencia. Más pronto o más tarde, todos nos encontramos ante responsabilidades. En un mundo que va cada vez más deprisa, la mínima distracción puede ser fatal. Bajo los efectos del sueño. ¿Qué es la somnolencia exactamente? Es un estado natural extraño. ¿Es estar medio dormido? ¿O es una vigilia incompleta? Una cosa está clara. Todo ocurre en el interior de nuestro cráneo. En algún lugar de las desconocidas circunvoluciones de nuestro cerebro. Dormir, estar despierto. Veremos que no es suficiente decidirlo para que tenga lugar, como si nuestro cerebro tuviera vida propia. Un momento de ausencia. ¿Quién puede recordarlo? Investigando en el lugar de los hechos, se hacen estudios detallados de los accidentes que permiten reconstituir lo que ocurrió realmente. Él aseguró que iba a unos 80 kilómetros por hora y que le sorprendió el ruido de la gravilla. El coche entró en el arcén y cayó al fondo. Empezó a patinar por el arcén y no pudo enderezarlo. Conocía muy bien esa carretera, así que después del estrés del trabajo se mete en el coche y ahí está bien, se relaja. ¿Hubo algún testigo? No, ninguno. Una situación banal. Pero tras algo anodino se esconde un complejo fenómeno cuyos efectos pueden no estar relacionados con el aspecto cotidiano de la somnolencia. En Francia, es la primera causa de accidentes en la carretera, muy por delante del alcohol y la velocidad. Hoy sabemos que un accidente mortal de cada 3 en la carretera está relacionado con la somnolencia. Un mal que afecta también al mundo del trabajo, donde el mantenimiento de la vigilancia supone problemas. Para comprender los mecanismos de la somnolencia, Alain Misset tuvo la idea de utilizar un simulador de conducción como herramienta de investigación. Este simulador es una herramienta muy sofisticada que permite estudiar el comportamiento del hombre al volante. Hemos centrado nuestras imágenes en la carretera, en la circulación de una autopista, creando una gran monotonía, reduciendo el tráfico, haciendo que la conducción sea de noche, etc. Lo que nos interesaba en principio era comprender cómo se producía el paso de un estado de vigilancia normal al otro estado de sueño, es decir, hacia el adormecimiento. Gracias a un dispositivo que registra la actividad cerebral, los investigadores pudieron medir la somnolencia, que aquí llaman hipovigilancia.
Esa hipovigilancia aparece en oleadas sucesivas, seguidas de una vigilia funcional, por así decirlo. Es decir, que la gente alterna periodos donde está muy vigilante y periodos donde está en hipovigilancia. Esto es perfectamente visible en las grabaciones electrofisiológicas. Vemos aparecer de una manera repentina y durante periodos extremadamente cortos unas ondas concretas que se traducen en esa reducción del nivel de vigilancia. Las ondas describen la actividad eléctrica del cerebro. El ritmo varía sin cesar. Cuando el sujeto está activo y con los ojos abiertos, el ritmo es rápido. Cuando cierra los ojos y se relaja, aparecen ondas más lentas. Unas ondas que caracterizan un cambio en la percepción de la realidad y las sensaciones. El sujeto, que es fácil de despertar, suele decir que no estaba durmiendo. Es muy difícil aceptar esa idea de que somos susceptibles de dormirnos al volante. Y mucha gente cree que hay signos precursores que les advierten, como el picor de ojos, los bostezos, el hecho de que de repente nos desviemos un poco en el carril. Pero a lo largo de los estudios que hemos llevado a cabo en este laboratorio, hemos visto que los incidentes aparecen aunque haya habido anteriormente, durante 5 o 10 minutos, signos evidentes de hipovigilancia a nivel de la actividad eléctrica cerebral. Cuando dicen que el conductor ha perdido el control del vehículo, a menudo, al comienzo de esa acción, hay un episodio de hipovigilancia. Si noto cuándo está llegando la somnolencia, yo creo que a nivel visual sí. Siento fatiga visual, me duelen los ojos, empiezo a parpadear, tardo en reflexionar, me siento como más lenta. Sí, eso siento. Yo siento como... me siento como floja. Oigo lo que pasa a mi alrededor, pero no sé si podría responder. Ahí es cuando me incorporo y pienso, venga, tengo que hablar, pero cuando hablo a veces ni siquiera me oigo y... ¿Qué sabemos del comportamiento de un cerebro que se duerme? Durante mucho tiempo se pensaba que cuando nos dormíamos, nuestro cerebro también se dormía de una manera global. En los años 80, más o menos, empezamos a tener algunas pistas a nivel electrofísico que demostraban que no era así. Y en los años 90, las nuevas técnicas mostraron que el cerebro no se dormía en masa, por así decirlo. Sabemos algo más sobre el proceso de adormecimiento desde que unos investigadores empezaron a grabar lo que les ocurría a los pacientes hospitalizados. Michel Magnin está interesado en la manera en que el cerebro trata la información. Hay una estructura muy importante que es el tálamo. ¿Por qué es importante? Pues sencillamente porque toda la información que nos manda el mundo exterior tiene que pasar por el tálamo para llegar al córtex, donde esa información es descifrada. El tálamo se encuentra en el centro del cerebro. Es una estructura clave para mantener el sueño, la conciencia y la vigilancia. Cuando estamos despiertos, los órganos sensoriales envían información al tálamo que la descifra antes de enviarla al córtex para ser analizada. Pero cuando dormimos, el tálamo cesa su actividad mientras que en el córtex la actividad eléctrica continúa. Esos fragmentos de información hacen que sigamos despiertos de alguna manera. Y en ese juego de conexiones interrumpidas entre el tálamo y el córtex es donde se producen las alucinaciones, las pérdidas de conciencia.
Cuando caemos en la somnolencia, siempre tenemos un cierto nivel de conciencia, pero ese nivel va modificándose y poco a poco atenuándose. Va desapareciendo conforme nos dirigimos a un sueño más estructurado y mucho más profundo. El adormecimiento es, por definición, un estado que escapa a nuestra voluntad. Para dormir, nos abandonamos progresivamente al sueño. Pero cuando estamos despiertos al volante de un coche en un periodo que puede ser muy corto, algo nos ocurre, una especie de corte de energía. ¿Cómo es posible que no podamos resistirnos al adormecimiento? En la Universidad de Lieja, el neurofisiólogo Pierre Maquet intenta comprender el funcionamiento del cerebro con las técnicas de la imagen cerebral. La alternancia regular de sueño y vigilia es la manera en la que trabaja su cerebro. Y no solo el suyo, también el de toda la especie humana y el de todas las especies animales conocidas hasta hoy. Hay que estudiar a la vez el sueño y la vigilia para comprender bien cómo el cerebro pasa del uno al otro y por qué necesita pasar del uno al otro. En una habitación donde la entrada de sonidos y luces está controlada, se está llevando a cabo un estudio. A tu derecha tienes la cama. Una joven sana ha sido privada de sueño y mantenida aislada de toda referencia temporal durante 3 días. Ahora te vuelvo a conectar, ¿vale? Vale. Varias medidas informarán al investigador de los mecanismos cerebrales que trabajan en un cerebro despierto. Aquí podemos vigilar que no se duerma. Hay que estar atento todo el tiempo. Pero al cabo de 52 horas de vigilia continua, empiezan a aparecer unos adormecimientos repentinos e incontrolables. Ahí se ha dormido. Y ahí la hemos despertado. Cuando la despertamos, se ven unos grandes movimientos oculares del músculo y su ritmo se acelera. Es una lucha inmediata entre el mantenimiento de la vigilia y la somnolencia que viene a interrumpir la vigilancia. El peor periodo ha pasado. Ahora va a beneficiarse de su ritmo circadiano hasta la noche, si las teorías son exactas. El ritmo circadiano. Veamos cómo influencia al ritmo vigilia-sueño. Todo cerebro para funcionar necesita reposo. Cuando está despierto, usa sus reservas y acumula una deuda de sueño. Hasta que llega el sueño reparador y le prepara para afrontar el día siguiente. Lo que muchos desconocen es que paralelamente a ese ritmo de actividad y de reposo, hay otro ritmo biológico que guía al cerebro sin que lo sepamos. Es el ritmo circadiano, de casi 24 horas, la alternancia entre luz y oscuridad. El ritmo circadiano compensa la necesidad de sueño del cerebro, lo que hace que su rendimiento cognitivo, todo lo que debe hacer sin equivocarse, se mantenga constante durante todo el día. Si se priva al cerebro de reposo, su deuda de sueño aumentará mientras que el ritmo circadiano sigue su ciclo. Y cuando llega la noche, el ritmo circadiano ya no compensa la deuda de sueño. Ahí es cuando ocurre la pérdida de conciencia repentina, la somnolencia. Si, por ejemplo, va a recorrer Italia en coche de norte a sur de un tirón, convendría parar entre las 4 y las 7 de la mañana. Porque ahí es cuando ocurren los accidentes. El estudio sigue adelante. La conejillo de Indias debe contar hacia atrás. Una técnica para mantenerse despierta durante el transporte hasta la resonancia magnética. ¿Sigue todo bien?
Sí, todo bien. Vale, allá vamos. Inmovilizada, la paciente tiene que detener un cronómetro en marcha. La prueba demostrará la influencia de la presión del sueño en el tiempo de respuesta, así como las regiones cerebrales movilizadas. Después, los investigadores analizarán miles de secciones cerebrales. Se recomienda dormir 8 horas al día. Si la duración media de sueño se aparta de esas 8 horas, por escaso o por defecto, la longevidad disminuye. Aún no entendemos bien por qué. Sabemos que ciertos individuos, sin duda por razones genéticas, necesitan muchas menos horas de sueño, mientras que otros necesitan 10 u 11 horas. También sabemos que el modo de vida que llevamos ahora en este mundo industrializado constriñe terriblemente la manera en que organizamos nuestras fases de sueño y vigilia, lo que podría tener efectos nocivos en nuestras capacidades cognitivas y en nuestra salud a largo plazo. Cuanto más se habla de la vigilia y el rendimiento, más importante se vuelve la cuestión de la somnolencia. ¿Será este el mal de una época hiperactiva? La palabra somnolencia empezó a utilizarse sobre todo en el siglo XIX, desde que el uso de la iluminación eléctrica diera un empujón al ritmo natural, permitiendo una actividad continua. El hombre dividió su tiempo en 3 periodos de 8 horas, sin diferenciar el día de la noche. Y sin embargo, el hombre es una especie naturalmente activa por el día y, a priori, inactiva por la noche. No hace mucho hemos sabido que la luz tiene un efecto sobre el cerebro humano a través de un sensor esencial. El ojo no solo sirve para ver, también está involucrado en la regulación de los ritmos biológicos, de la vigilia y el sueño, y la luz estimula directamente unas estructuras en el centro del cerebro. Claude Gronfier es investigador del Departamento de Cronobiología. Investiga la luz y su influencia para arreglar el reloj biológico de los que sufren desajustes horarios constantes. No se mueva. Lo que vemos aquí es la constricción de la pupila que está indicada por este pequeño círculo. Y esa medida nos informa de la calidad y la cantidad de luz que perciben las funciones no visuales del ojo. También buscamos determinar, con un objetivo clínico, cuáles son los espectros luminosos, los colores, las intensidades y las duraciones óptimas para activar esas funciones en los individuos que trabajan constantemente en situaciones de luz artificial. Ese conocimiento puede que nos permita proponer soluciones, evitar problemas como la somnolencia y el adormecimiento, y utilizar la luz para mantenernos despiertos. ¿Qué luz utilizar? Pues aún no lo sabemos muy bien. Seguimos investigando. Pero sabemos que la luz azul es muy eficaz para activar los sistemas de vigilia, para inhibir los sistemas de sueño, para aumentar el rendimiento cognitivo y para activar los sistemas de vigilia y vigilancia. ¿Qué pasa cuando estamos sentados al sol? Pues que se activan los mecanismos que están implicados en la vigilia, en el sueño, en el humor, en la vigilancia y en el rendimiento cognitivo. Creemos que la calidad del sueño se construye durante la vigilia y en nuestro laboratorio pensamos que también está influenciada por la calidad de la luz a la que hemos estado expuestos durante el día. La somnolencia suele invadirme sobre todo cuando estoy sentado
delante de una pantalla, por ejemplo. Y también en grandes reuniones, como por ejemplo en misa, cuando estoy sentado escuchando al cura. Eso también puede darme algo de sueño. Nuestro ritmo de vida requiere dormir bien para estar bien despiertos. Y para dormir bien, hay que tener una vigilia activa. Estimular la mente, el cuerpo, salir a la luz. Pero cuando la somnolencia es crónica e incapacita, hay que acudir a una clínica del sueño como esta. Los pacientes se quedan un día y una noche para someterse a pruebas y a un registro continuo de la vigilia y el sueño. ¿Qué tal? No muy bien, la verdad. ¿Qué ha pasado? Cuénteme. Madre mía, no sé. ¿Está mejor? Hay muchas enfermedades relacionadas con la somnolencia, pero la más grave es la narcolepsia. Es una enfermedad rara, afecta a menos de una persona de cada 2000, así que es una enfermedad rara. Y afecta más a los jóvenes. En el 80% de los casos se desarrolla entre los 15 y los 18 años, y hay que vivir con ella toda la vida, porque por suerte no es una enfermedad mortal, pero es la más grave en su campo. Las personas tienen una somnolencia muy particular. Se duermen enseguida. Suele costarles mucho evitarlo. Y duermen unos 10, 15 o 20 minutos. Después se despiertan y recuerdan lo ocurrido como un sueño. ¿Quiere decir algo, señora Da Costa? ¿Se está despertando? ¿Se acuerda perfectamente de todo lo que le he dicho? No sabía si era un sueño o era la realidad, porque recuerdo muy bien lo que sueño. Sí, pero esos sueños que parecían reales es lo que ha pasado. No, pero lo que ha pasado no me he movido, ¿no? No se ha movido. Pensaba que estaba en Sí, otra sí, parte. me he movido, he caminado, he visto un montón de gente. De acuerdo. Sí. No tiene nada que ver con la somnolencia de una persona que padece apnea del sueño, por ejemplo, a la que le cuesta mucho despertarse por la mañana y cuando se echa una siesta dura 1 hora y se despierta muy cansada. Una persona con narcolepsia se duerme 3, 4, 5, 6 veces al día. Duerme 10 minutos y después está en plena forma. ¿Y cuánto tiempo se queda dormido? Un cuarto de hora. Entre 10 minutos y un cuarto de hora. Es difícil dormirse un cuarto de hora en clase, ¿no? Normalmente al cabo de 1 o 2 minutos el compañero de al lado te da un codazo para... Estoy como medio dormido. Vale. No desconecto totalmente, pero... A la somnolencia puede acompañarle un relajamiento muscular incontrolable, provocado por una fuerte emoción como la risa, el placer y también el miedo o la sorpresa. En cuanto a las perspectivas, evidentemente depende del trabajo que quiera hacer. Como, por ejemplo, piloto de avión, que no creo que pudiera. Pero no pasa nada, tengo claro que hay cosas que no podré hacer. Vale, efectivamente hay trabajos como camionero, conductor de autobús, taxista, que no están aconsejados, eso está claro. No son trabajos que me atraigan. Vale. La narcolepsia es una enfermedad modelo para comprender mejor todos los sistemas de vigilia y sueño. Gracias a esa enfermedad, hemos descubierto la existencia de una proteína en el cerebro. Si no existiera esa enfermedad, es posible que se hubiera descubierto igual, pero unos años más tarde. Pero desde el año 2000 hemos podido demostrar, el grupo de Stanford sobre todo y el equipo de Emmanuel Mignot, que en los perros labradores y Doberman había una mutación en un gen y que por tanto es una enfermedad genética transmisible en animales, en perros. Los experimentos con los perros que presentan los mismos síntomas que los humanos le permitieron al profesor Mignot aislar el gen que produce la famosa proteína, la orexina, implicada en la enfermedad. Están completamente paralizados. No hay ningún tono muscular, como si estuvieran durmiendo, pero en realidad están despiertos. Vamos, chicos. La narcolepsia ofrece una nueva perspectiva sobre los sistemas de vigilia que están provocados por unos complejos intercambios químicos.
Entre los miles de millones de neuronas que constituyen el cerebro, algunas tienen la función de emitir señales que fomentan el despertar de otras neuronas. Las moléculas que transportan esas señales se llaman neurotransmisores excitadores. Hay varias y cada una corresponde a una red neuronal específica. Conocemos la adrenalina y también la histamina y la orexina, descubiertas recientemente. El estado de vigilia es el resultado de la activación de esas redes de neuronas que funcionan solas y en sinergia. En el caso de la narcolepsia, la desaparición de la orexina es lo que provoca un fallo de transmisión de uno de los sistemas de vigilia. Esa particularidad encaminó la búsqueda de nuevas moléculas hacia otras pistas. El profesor Lin dirige el Laboratorio de Fisiología Integrada del Sistema de Vigilia. Aquí mismo, hace unos 30 años, el profesor Michel Jouvet, especialista del sueño, descubrió un potente activador utilizado para mejorar la vigilancia de los soldados. Y todo gracias a sus investigaciones con gatos. El gato, dicho sea de paso, es un maestro en somnolencia. Hoy el profesor Lin está trabajando en una nueva molécula activadora. Aquí investigamos los mecanismos responsables de la vigilia y, sobre todo, nuestros estudios están centrados en dos sistemas principales de la vigilia, la histamina y la orexina. Nosotros fuimos quienes definimos el papel de la histamina en la vigilia. Ha sido una investigación que ha durado entre 20 y 25 años. Para el profesor Lin, la somnolencia es un déficit de la vigilia que permite mostrarnos los mecanismos centrales responsables del mantenimiento de esa vigilia. El gato fue el modelo en la investigación del sueño, pero la investigación de los sistemas de vigilia se centra en los ratones. Este es un ratón normal con un ciclo de vigilia y sueño también normal. Y como ven, está muy activo y es difícil de coger. Y este es un ratón genéticamente modificado. Como ven, presenta todas las características de la obesidad. Está enorme. En este caso, los sistemas de histamina y orexina se han abolido. Por eso tiene todos los signos de la somnolencia a nivel de comportamiento y electroencefalográfico. De hecho, este ratón se ha creado en el laboratorio y es único en el mundo. Gracias a estos modelos, los investigadores pueden probar los circuitos de la vigilia uno a uno basándose en los comportamientos que todo ser vivo practica todos los días. Primero está la vigilia ligada a la motivación. El ratón normal hace esfuerzos para trepar, tocar y llegar a la comida, mientras que un ratón que no tiene histamina no tiene ninguna motivación y se queda al fondo de la jaula. Después está la vigilia locomotora, de la que es responsable la orexina. Un ratón normal, cuando se le coloca en una rueda, disfruta corriendo y, por tanto, se mantiene más tiempo despierto. Mientras que un ratón que no tiene orexina, la rueda no le gusta y adopta una postura para dormir. Y después está la vigilia ligada a la anticipación, que también es una función biológica importante. Aquí hemos demostrado, por tanto, que la histamina, como la orexina, juegan un papel importante. Están en sinergia y se complementan en el control de la vigilia. Este metódico trabajo ha permitido perfeccionar una nueva molécula activadora que actualmente está siendo probada en pacientes con narcolepsia. El profesor Lin no es el único en este ámbito. Hay numerosos laboratorios en el mundo que llevan mucho tiempo buscando la píldora de la vigilia, que permitiría que todo el mundo se superara. ¿Qué hago para luchar contra la somnolencia? Yo cierro los ojos y los abro rápidamente. Y después
Y después hago como si no estuviera durmiendo, ¿sabes? Hago como si... Hago esto, ¿ves? Yo saco la cabeza por la ventanilla. Me espabilo un poco y después vuelvo a sentarme. Hablemos del hombre y de su rendimiento. En un mundo de comunicaciones electrónicas instantáneas, un mundo que jamás duerme, el hombre representa una fuente de errores. Eso es lo que los ergónomos que estudian el entorno del trabajo han bautizado como el factor humano. La somnolencia y la pérdida de vigilancia están en el origen de varios de esos errores. Y si hay un ámbito particularmente expuesto es el del transporte aéreo, que por definición acorta el tiempo, se ríe de la luz natural y altera los ritmos biológicos. El investigador de ergonomía Philippe Cabon se interesa por el funcionamiento del transporte aéreo donde domina el trabajo continuo. Mi interés por este ámbito laboral es porque acumula varias dificultades desde el punto de vista del factor humano. Además de que hay vuelos muy largos y, por tanto, tiempos de servicio muy largos, existe la problemática de la monotonía por la automatización de las cabinas modernas y también el hecho de enfrentarse a que estamos programados para dormir a ciertas horas y estar despiertos a otras. Dado que los casos de adormecimiento son cada vez más frecuentes en las cabinas de pilotaje y en las torres de control, las compañías han pedido medidas objetivas de la vigilancia. Esta prueba se realizó en un vuelo comercial largo de Nueva York a Bruselas. Son las 3 de la mañana. El investigador está sentado detrás. La copiloto se retira a descansar. Enseguida vemos aparecer signos de somnolencia que se manifiestan por una actividad motriz que aumenta y también vemos aparecer unos movimientos oculares lentos y cierres prolongados de los ojos. Aunque él está obligado a estar despierto, su cerebro presenta unos adormecimientos de varios segundos. Efectivamente, vemos que en los vuelos de ida hay una reducción del número de microsueños, mientras que en los vuelos de vuelta vemos que el número aumenta, y eso está causado por la acumulación de fatiga durante esos vuelos. Para reducir la fatiga a bordo, se ha puesto en marcha una solución simple y científicamente probada. Se llama siesta. Se trata de sueños de corta duración, de unos 20 minutos, que realizan alternativamente el comandante y el copiloto. Hay estudios en Estados Unidos de hace unos 20 años que ya demostraron los efectos beneficiosos de la siesta. Y se ha demostrado que reducía el número de microsueños, sobre todo durante la última fase del vuelo, que es la fase más crítica en cuanto a seguridad. Pero para los vuelos largos de más de 20 horas, la siesta no es suficiente. Así que algunas compañías de los países más alejados pidieron a los investigadores que trabajaran en una gestión global de la somnolencia, que aquí se llama el riesgo-fatiga. A partir de ciertos datos de la cronobiología y de modelos matemáticos, nacieron unas nuevas normas basadas en la responsabilidad. ¿Cómo lo hacen? Concretamente, realizando un seguimiento sistemático de la fatiga de la tripulación. En cada vuelo, la tripulación tiene la posibilidad de hacer un informe sobre su nivel de fatiga. Y esa información se introduce en una base de datos de manera confidencial, por supuesto. Y en función de los niveles de fatiga que se identifican, se puede modificar el horario de la rotación o ampliar la tripulación, e incluso añadir un piloto en ese vuelo para reducir la fatiga de la tripulación. No dejan de adaptar las reglas de seguridad para ajustar todo ese conjunto de vuelos.
La cuestión de la calidad de la vigilancia y del nivel de vigilia ocupa un lugar central en nuestra sociedad. Cada individuo tiene una opinión sobre sus propios límites, pero como toda opinión privada y subjetiva, comporta unos riesgos. ¿Podemos conocer objetivamente nuestro grado de vigilancia? En cuanto a la investigación, no podemos llegar tan lejos en los hombres como en los insectos. Estas son hembras. Y están más despiertas que los machos. En el caso de las moscas, las hembras están más despiertas que los machos, que se quedan al fondo del tubo. La Drosophila se ha convertido en una especie modelo para la biología fundamental. Mediante cruces sucesivos de estas moscas del vinagre, los investigadores han conseguido obtener la cepa con la que querían experimentar. La mosca está activa durante el día y duerme por la noche. Pero ¿cómo se sabe cuándo una mosca duerme y cuándo está despierta? Cada uno de estos sistemas, cada uno de estos tubos contiene una mosca. Cuando la mosca está despierta, está siempre en el centro del tubo. Y eso lo registra el ordenador gracias a una conexión. Laurent Seigné continúa aquí con una investigación que empezó en Estados Unidos. Quiere hallar los signos de las condiciones de la somnolencia en la saliva. Buscábamos marcadores biológicos, algo como la glucemia, que pudiéramos medir en el cuerpo y que nos diera una indicación del nivel de somnolencia. Para ello usamos cepas de moscas que son muy sensibles a la falta de sueño. Y privamos a esas moscas de sueño. Es una estimulación relativamente suave para las moscas, pero muy eficaz. Realizamos toda una batería de pruebas con otras cepas de drosofilas y otras privaciones de sueño. Y aislamos un gen que, sistemáticamente y de forma muy evidente, aumentaba por la falta de sueño cuando se materializaba en un periodo de sueño, es decir, una somnolencia. Y era la amilasa. Y como la amilasa es muy abundante en la saliva humana, hicimos un estudio muy simple con unos sujetos normales a quienes se les privó de sueño durante 24 horas. Y observamos que, en el caso del hombre, también había un aumento de la amilasa. Pero como un único marcador no es suficiente, la búsqueda de biomarcadores en la saliva sigue adelante. Cuando sepamos cuantificar la intensidad de sueño, podremos dosificar los tratamientos activadores para los narcolépticos. Y quién sabe, puede que algún día consigamos conocer el nivel de vigilia en las carreteras y en ciertos lugares de trabajo. Pero todos sabemos que la somnolencia puede sorprendernos cuando no tenemos sueño. Por tanto, hay otros factores que la provocan. En la carretera, por ejemplo. Estamos sentados, en una postura cómoda, con la mirada fija en el infinito, rodeados del ruido regular del motor. A todos nos ha entrado sueño en un momento así. ¿Qué es ese estado que nos provoca una sensación extraña que nos distrae y nos aletarga? Es un estado corriente e inofensivo en el tren, donde algo nos pone a soñar y nos lleva poco a poco. En el mundo del trabajo y de los empleos expuestos a la pérdida de vigilancia por la monotonía, ese riesgo es conocido. Cuando estudiamos el estado de los conductores, pasamos tiempo observando todos esos parámetros. Y siempre encontramos factores inherentes a la pérdida de vigilancia.
Hay lugares donde el conductor presta menos atención a lo que hace, como cuando atravesamos la bus, por ejemplo, porque hay menos señalización, menos circulación, y hay más tendencia a que la mente se pierda un poco en reflexiones, a que pensemos en lo que vamos a hacer cuando acabemos la jornada laboral. Y hay que luchar contra eso. No es fácil, pero esas ensoñaciones son una pérdida de vigilancia. Cuando te invade esa somnolencia, puedes no pensar que estás conduciendo. Puedes entrar en ese estado pensando en las vacaciones de las que disfrutarás más adelante, en verano. Por tanto, sales de la ocupación principal que tienes estando despierto para dispersarte en otras direcciones. Eso está ligado al hecho de que las informaciones del mundo exterior, como por ejemplo el paisaje que vemos cuando vamos en coche, ya no tienen un aporte de estímulos suficientes para poder ser integrado y analizado por el córtex. Por tanto, el tálamo organiza una especie de filtrado de esas informaciones y llegas a un nivel de conciencia modificado. Y el cerebro se pone, en cierta manera, a trabajar en sus propias informaciones. Las informaciones que están contenidas en la memoria o en lo vivido el día anterior o en lo que ocurrió antes de hacer ese viaje en coche. En ciertas circunstancias, habría que desconfiar del cerebro y de las imágenes que nos muestra. Porque pensar en otra cosa ya es señal de una disminución de la vigilia. Los investigadores lo llaman vagabundeo. Arnaud Darjambot es psicólogo y estudia ese extraño funcionamiento del pensamiento. El vagabundeo de la mente es la aparición espontánea de pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, ni con nuestro entorno inmediato. Un ejemplo que todos conocemos es cuando estamos conduciendo un coche y nos damos cuenta en un momento dado de que tenemos la mente en otra parte, que nos estamos acordando de lo que hemos hecho por la mañana o estamos planificando cosas que tenemos que hacer después. Al sondear a las personas de manera aleatoria en sus actividades cotidianas, constatamos que en más o menos el 40% de los casos no están concentradas en lo que están haciendo, sino que su mente vagabundea. ¿Cómo descubrir un cerebro vagabundo? Poniéndole a hacer test de una monotonía infernal y registrando el tiempo de reacción y el número de errores. Los psicólogos llaman a este modo de pensamiento el modo por defecto. El cerebro vagabundea automáticamente. Es un estado especial en el que la atención está centrada en representaciones internas más que en el entorno inmediato en el que nos encontramos. Las representaciones internas pueden ser recuerdos, proyectos de futuro o pensar en un amigo cercano. Al examinar el contenido de los pensamientos cuando la mente vagabundea, constatamos que la mayoría de esos pensamientos están relacionados con el futuro más que con el pasado y el presente. Por tanto, el vagabundeo podría tener un papel importante en la planificación y la gestión de nuestros objetivos personales y nuestras actividades. Aunque el vagabundeo es importante para la salud psíquica, también es peligroso. Uno entra en ese estado igual que cae en la somnolencia, de manera inconsciente. En unas condiciones de monotonía cada vez más extendidas y provisto de un cerebro que hace lo que le da la gana, el hombre es más que nunca un error en potencia. Para los maquinistas de tren, la cuestión de la vigilancia se planteó desde el inicio del ferrocarril y ha ido ajustándose conforme evolucionaba la tecnología. Cuando se encontró solo a bordo, sin mecánico, se perfeccionó un sistema llamado el pedal de hombre muerto.
Para demostrar su vigilancia, el maquinista debía mantenerlo pulsado. En caso de somnolencia, enfermedad o de muerte repentina, la presión se relajaba y la locomotora se paraba. Pero ciertos maquinistas podían dormitar manteniendo el pie apoyado. Por eso, para garantizar la seguridad, el sistema de vigilia automática, llamado VA, añadió una tarea. Si lo suelto unos segundos, suena un timbre. Y si no reacciono, el tren se para. Y si suelto la mano más de un minuto de la VA, suena otro timbre y el tren también se para automáticamente si no reacciono. Es cierto que entre colegas a menudo comentamos: he tenido un bajón. Es normal. A veces nos sobreviene la fatiga o la somnolencia, pero todo el mundo lo sabe. Esto no era un problema para el hombre cazador-recolector. El hambre le animaba y le mantenía despierto y vigilante. Varios milenios más tarde, el hombre se puso a trabajar entre las máquinas como una máquina. Cuando llegó la automatización, el hombre se convirtió en supervisor de la máquina. Y después llegó el ordenador. Hoy en día el hombre supervisa el ordenador que supervisa a la máquina. Pero el cerebro sigue siendo el mismo. El operador humano se ha convertido en el que debe detectar el fallo o la anomalía que puede producirse. Como esas anomalías son cada vez menos frecuentes, pues nuestras máquinas cada vez funcionan mejor, se convierte en un trabajo muy difícil porque hay que detectar señales extrañas en el desarrollo de un proceso. De ahí la necesidad de estar muy atento. Pero cuando estamos hipovigilantes ya no estamos atentos, y ahí es cuando tiene lugar el accidente. En la conducción de un automóvil el efecto es inmediato, pero en un proceso industrial como en una central nuclear, por ejemplo, la respuesta puede ser tardía. Puede tardar varias horas y hasta varios días, y también puede dar lugar a una catástrofe. Entre los profesionales más expuestos están los conductores de vehículos pesados. Su función de conductor-repartidor le pone en condiciones extremas desde el punto de vista de la vigilancia. Además del estrés de las entregas y de los riesgos de la circulación, sufre la monotonía de la conducción en la carretera. En nombre de la seguridad y la rentabilidad, los constructores han mejorado los vehículos que se han convertido en joyas de la electrónica y la informática. Pero, ¿qué papel juega el hombre? Maxime Flamand coordina un estudio europeo sobre esa cuestión. En un vehículo pesado, hoy en día encontramos un sistema que regula la velocidad y otro que adapta la velocidad en relación al vehículo que le precede. Encontramos sistemas que se centran en las líneas de la vía y te mantienen en tu carril. También hay sistemas que advierten en caso de cambio de carril si hay un vehículo al lado. Y también sistemas que detectan la poca vigilancia del conductor. ¿Qué pasa al final? El conductor apenas tiene que interactuar con su conducción. Puede dejar que el sistema lleve el vehículo. Solo tiene que estar atento. Demostrar que está atento teniendo los ojos abiertos. Porque por lo demás el vehículo se conduce solo. Pero ¿cuánto tiempo puede estar vigilante un hombre con los ojos abiertos solo mirando la carretera sin nada más que hacer? Enseguida lo sabremos. Hemos provisto unos camiones de sensores y cámaras que registrarán y analizarán el comportamiento de los conductores durante un trayecto largo, pues todos esos sistemas funcionan mientras el conductor está vigilante. Gracias a la teledetección de la mirada, el ordenador de a bordo analiza la posición de los ojos y de la cara. En cuanto aparecen los primeros signos de somnolencia, se avisa al conductor de que los sistemas van a desactivarse uno a uno. En el momento en que la lentitud invade su cerebro, deberá conducir de verdad. La máquina vigila al hombre y detecta sus defectos, pero el hombre tiene la última palabra.
¿Será capaz de reaccionar? El hombre lo ha probado casi todo para mantener artificialmente su vigilancia. Sustancias activadoras, chicles, dulces, luz artificial, perturbaciones sonoras, control de la temperatura, sistemas de alarma. Nada funciona. Sin embargo, existe un producto que impide siempre que el ser humano caiga en la somnolencia. Un producto que estimula al ser humano. Otro ser humano. Y naturalmente, se ha intentado automatizarlo. Unos investigadores estadounidenses especializados en el reconocimiento vocal han desarrollado este prototipo. Buenos días, Sally. ¿Cómo estás, Edward? Bien, pero tengo que estar en el aeropuerto a las 15:30. ¿Quieres que busque la ruta más rápida? Sí, por favor. ¿Hay mucho tráfico? ¿Qué necesita un conductor estadounidense que va solo en su coche? Un compañero de ruta que no se duerma. Un pasajero artificial, en este caso una pasajera, capaz de controlar todo lo que pasa en el vehículo e incluso más. Se anticipa a la monotonía del trayecto y crea un diálogo. Sally, ¿cuánto falta para la siguiente curva? Unos 24 kilómetros. ¿Te gustaría jugar a algo para matar el tiempo? Estaría bien. ¿Y si jugamos a Adivina la canción? Ahí va la primera. Es Out of Your Shoes. Bien, vamos a por otra. El principio de un juego que interese al conductor estimula la actividad cerebral y al mismo tiempo impide que se duerma y que vagabundee. Esa es Under the Hood. Correcto. Pero ninguno de esos artificios modifica el estado, solo maquilla el problema. La somnolencia sigue siendo un factor irreductible. Cuando más se investiga para ayudar al hombre, más se reduce su motivación y su responsabilidad, y por tanto, más se duerme. ¿Una sociedad tan productiva puede funcionar sin tener en cuenta las capacidades del cerebro humano? ¿Y si la somnolencia fuera una de las señales, o la señal de que nuestro cerebro no responde a las exigencias del mundo que hemos creado y nos lo está haciendo saber?